Hola, buenas tardes. Os habla Merche Falomir desde España. Quiero unirme en el día de hoy a la cruzada de Casayán por la violencia de género, en especial por la mujer, aunque también deciros que no solo esto atañe a la mujer, sino también a los hombres. También, por desgracia, conozco a algún caso, no solo de mujeres a las cuales he podido ayudar, sino que son bastantes, sino también algún hombre. Decir que debemos de ver, y es difícil cuando hay personas que han perdido seres queridos debido al maltrato físico. Pero hay tres tipos de maltrato que son el físico, el psicológico y el económico. Todo radica en la posesividad, en el menospreciar a la otra persona, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que lo ve la mayoría de la gente, son personas malvadas, pero como Dios dice en su palabra, tenemos que no juzgar y amar al prójimo como a ti mismo. Y eso significa, y a veces es complicado, el hacerlo también a aquellos que nos hacen daño, que nos causan dolor. Este es un dolor que hace herida, sobre todo el psicológico, el cual se tardan años en recomponerte, ¿no? Y que debemos de verlo desde la compasión. Y sé que es difícil y muchos no estaréis de acuerdo conmigo, pero hay que pensar que estas personas son personas que realmente son personas enfermas mentales. Son personas que han sufrido en sus propias carnes esos patrones, bien sea con su pareja, con su matrimonio, incluso con sus hijos, pero sobre todo viene también muchísimo de parte de los padres o abuelos, de la familia. Ese maltrato causa mucho dolor, porque realmente la persona que lo ve, el problema es que si no es una persona fuerte psicológicamente, ese patrón lo va a repetir en su vida, con sus hijos, con su matrimonio, con su pareja, incluso también con sus amigos. Por eso quiero unirme y decir que si sufrís a alguien de esto, no solo hay que pedir ayuda, ¿no? Y tratarte a uno mismo, o estudiar y buscar y rodearte de gente sana, porque al final resulta ser gente tóxica para tu vida, sino que hay que intentar desde el amor tratar a esa persona, porque si la tratamos mal se va a poner peor y va a ir más a tu contra. Hay que hacer entender. Si no se puede hacer entender y comprender, a veces ellas mismas se dan cuenta cuando ya lo han hecho y se creen los seres más desgraciados y malvados del mundo, que no se pueden perdonar. Por eso debemos de ser compasivos. Pero hay que convencer a la persona, si tú directamente no puedes, hablar con personas allegadas, familiares, conocidos, incluso amigos de esta persona, para acercarlo de un modo u otro a una consulta psiquiátrica, a un psicólogo, porque verdaderamente muchos van a necesitar tratamiento psiquiátrico, pero sobre todo para romper estos patrones y perdonarse a sí mismos, necesitan mucho de un psicólogo. Yo digo que el mejor psicólogo del mundo y la persona más perfecta que yo conozco en este mundo, y para mí y para los que somos creyentes, es Dios. Dios es el médico sanador de todo esto. Si tú le entregas tus cargas, si tú las llevas a los pies de Él, Él te sabrá guiar. No quiere decir que no dejes de ir al psiquiatra, al psicólogo, que no denuncies. Si son casos muy graves hay que denunciar. Y si no son casos graves,
has de darte también cuenta y has de saber trabajar con esa persona cómo hacerlo. Porque el problema es que muchas veces amamos y no queremos reconocer. Amamos tanto a la persona que creemos que va a cambiar, pero ese patrón, incluso a él, a ella, va a ser muy difícil de quitárselo de encima. Y luego vienen el que te peguen, el que te menosprecien, el que te desvaloren, el que te corten económicamente porque tú no te lo mereces, porque tú no sirves para nada, porque a veces tienen que ser más que tú, porque ven en ti que tienes estudios y ellos no. Y lo que no se debe permitir es que llegue al tema sexual, al tema físico, a la violencia. Porque si son gente que están acostumbrados, y no quiero decir la palabra, a estar en pandillas, a estar en gente que piensa lo mismo sobre el tema, la mujer no va a ser nada, va a ser un número al lado de él, al lado de ella, pero mayoritariamente al lado de él. Entonces, nosotras valemos, nosotras debemos amarnos a nosotras mismas, pero debemos querer a los demás y debemos saber actuar. Y para saber actuar, a veces hay que pedir ayuda, pero también hay que tener una mente psicológica y hay que estudiar, porque para estudiar ahí encontrarás muchas respuestas. Si no puedes con ello, acércate a grupos de mujeres maltratadas, de hombres maltratados, al igual que la gente que es alcohólica, ¿no? Pero si puedes acercar a esa persona y te acercas tú a una iglesia, te va a ser de gran ayuda. Porque todos sabemos que en las iglesias hay psicólogos. Y estos psicólogos son de Dios y son gratuitos. Hay gente que no puede pagarse un psicólogo o una psicóloga y toca buscar y son años de buscar respuestas, leer libros sobre el tema muchísimo, muchísimo y tener una gran autoestima. Nunca os dejéis de que nadie, ni tú misma, te baje la autoestima. Porque si tú te bajas la autoestima, vas a caer en una depresión y a veces lo que se quiere es que uno llegue al hoyo o bien de una forma o de otra, ¿no? Y como decía una vez un cura, todo tiene solución menos la muerte. Así que es una desgracia a nivel mundial, pero es lo principal para saber cómo atajarla y para que ocurra menos, es tratarlo desde la familia. Muchas veces los padres tenemos la culpa porque ven en nosotros que no somos testimonio. Ven en nosotros palabras que no deberíamos nunca decir. Si tú educas a tus hijos bajo una perspectiva del amor, dándoles amor, porque estas personas maltratadas y que maltratan, sobre todo los maltratadores, maltratadoras, es porque no se quieren, es porque no les han dado amor. Por eso sacan esa ira, es una manera de sacar ese rencor y a la vez de sanar sus heridas. No es la forma correcta. Con lo cual hay que hacer ver, pero tenemos que saber educar. Si educamos desde la niñez, desde el principio, esto no ocurrirá. Si tú ves que tu hijo o tu hija tiene algún detalle que no es normal, corre y llévalo al psicólogo, a la psicóloga, porque luego puede hacer mucho daño y te puede hacer mucho daño a ti, porque siempre se acoge a una persona de tu familia, de lo más cercano de tu familia, y luego esto lo va a trasladar a mujeres, a hombres, y no debe ser así. Así que
os doy un abrazo fraternal. No quiero herir los sentimientos de nadie, sobre todo las mujeres que habéis sido violentadas físicamente. Decir que para eso está el Instituto de la Mujer, para cuando hay miedo, acercarse, y si no eres capaz de denunciar, vas a tener un lugar donde vivir durante ese tiempo que nadie va a saber, ni siquiera tu familia, para reestructurarte tus heridas, reestructurarte a nivel físico, porque hay médicos, psicólogos, psiquiatras, y tú decides si vas a denunciar o no. Pero si ves que esto es fuerte, hay que alejarse, porque esa persona no está sana. Son personas en ese aspecto tóxicas que ha de trabajar el Señor, y a veces duran años, con lo cual no vas a estar conviviendo al lado de una persona que puede seguir repartiendo el mismo patrón incluso toda la vida que tú vivas, o la mayoría. Os doy un abrazo muy grande y me auno a esta causa mundial. Besitos.